Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Ya estamos conversando con el director del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Baltasar Solano, con quien siempre pues hacemos una recolección de información, Baltasar, de lo que está pasando en torno en lo que trabaja Bomberos del Salvador. Y es que ustedes en momentos de emergencia también son de los que están ahí. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación, gracias por poder compartir con ustedes y con su audiencia el quehacer de una institución que está 7/24 al servicio del pueblo salvadoreño. Muchas gracias. Estamos en un momento de transición entre la época seca y las lluvias, ¿verdad? Y ambas temporadas son intensas. Los incendios se han incrementado este año. Sí, lamentablemente tenemos unas cifras no muy alentadoras. Hemos tenido actualmente un 47% a la fecha, si hacemos un comparativo con el 2025, de incremento de incendios, es decir, maleza, forestales, estructurales. Tenemos datos alarmantes, diría yo, porque un 47% en relación al año pasado son cifras muy grandes, totalizando 2.569 incendios teníamos a la fecha en el 2025 y ahora tenemos 3.775. Eso arroja aproximadamente un 47% de incremento. ¿Y estos son incendios de todo tipo o solamente de estos que mencionaba? ¿Maleza? Ahorita, si me permite, le detallo. En maleza, en el 2025, a esta fecha teníamos, es decir, el 25 de mayo, teníamos 1.800. Ahorita tenemos 2.669. En forestales teníamos 86 y hoy lamentablemente tenemos 175. En cuanto a maleza y forestales, no quiero decir que la maleza no es grave que se queme, pero en los incendios forestales es más grave. Estructurales, 334 llevábamos en el 2025, ahora tenemos 493, es decir, un 48% más que el año pasado. Basureros, 175 en el 2025 y ahora tenemos 230, es decir, un 31%. Y en vehículos, 174 en el 2025, ahora tenemos 208. Es decir, todos los rubros los tenemos incrementados y el más grande son los incendios forestales. Y como decía anteriormente, 2.569 en el 2025, 3.775 en el 2026, esto arroja un 47% de incremento. Y apenas llevamos 5 meses del año. Estamos llegando quizás a medio año, pues falta todavía, pero es alarmante la cifra en nuestro territorio que se esté quemando tanta maleza, tanto bosque. ¿Por qué hacía la diferencia? ¿Por qué catalogo más importante los forestales? Porque en maleza literal es maleza lo que se quema, pero en los incendios forestales hay árboles, hay arbustos, hay más concentración de fauna en el bosque que en la maleza. No quiero decir que en la maleza no haya, pero hay más daño a la fauna y a la flora cuando hay un incendio forestal. Árboles de 100 años, yo hago referencia a algunos madrecacao, copinoles, robles. ¿Y a qué se deben estos incendios forestales? Si le tuviéramos que preguntar, director, ¿por qué hay más incendios este año que el año pasado? Esa es una buena pregunta. Los incendios en nuestro país, lo he dicho muchas veces en los espacios que ustedes muy amablemente nos permiten, yo me atrevería a decir el 100% son generados por el factor humano. Ni siquiera me atrevo a decir un porcentaje, el 100%. ¿Por qué? Hay muchas causas. La intención humana algunas veces está inmersa, pero algunas veces es accidente. Es decir, algunas tienen toda la intención de prenderle fuego al bosque y algunas pues es accidental. Le voy a mencionar. Usted dice, los primeros es quiero hacer daño. Es correcto. Hay algunas causas ahí. ¿Y por qué lo digo? Hemos ido a incendios en donde nosotros le llamamos focos secundarios. Cuando está un incendio
pues en un cuerpo, llámese 50 hectáreas, por ejemplo, o menos, digamos 10 hectáreas, pero de repente vemos un foco secundario a 1000 metros. Eso es imposible que en nuestro medio una chispa sea enviada a través del viento a 1 kilómetro. Eso es imposible. Sin duda alguna, alguien le pone fuego. Entonces, existe la intención, como usted muy bien lo apunta, pero también hay accidentes. ¿Cuáles son? Alguien que va fumando, otra vez lanza la colilla, no tiene la intención de prenderle fuego a la maleza en la carretera o al bosque, pero de manera accidental tuvo que ver la mano humana. Y luego, personas que entran al bosque o a las malezas con el vehículo, ese gas que emana el escape del vehículo es suficiente como para incendiar la maleza. Personas que, mala práctica, no es correcto, se dedican a la caza, le prenden fuego al bosque para sacar los animalitos, los esperan en un punto para cazarlos y dejan el bosque incendiado. Otras personas también van y hacen fogatas, se retiran del lugar, no extinguen totalmente la fogata, el viento arrastra la chispa y se incendia. Los que queman basura, no es el mecanismo correcto para deshacernos de la basura, le prenden fuego, dicen ya quemé el plástico y me deshice de la basura. La contaminación ambiental que esto tiene es un elemento muy importante. Y luego el viento arrastra las chispas y tenemos los incendios en predios baldíos y en viviendas que ha sucedido a consecuencia de ponerle fuego a la basura. ¿La quema agrícola en qué categoría entra? ¿En maleza, forestal? De las dos. De las dos digo porque muchas veces haciendo quema agrícola, que se queme rastrojo, que es una práctica incorrecta porque el rastrojo debiese servir de abono a la tierra para las plantas. Sin embargo, es una manera práctica de limpiar el terreno, es decir, yo acumulo el rastrojo, le prendo fuego, pero en esa práctica, que no es correcta, las líneas de defensa que se hacen, es decir, las famosas rondas, no son lo suficientemente amplias y luego lo hacen muy cerca. Entonces el fuego se les pasa por el viento. Decir que cuando hay un incendio forestal o en maleza siempre hay viento. Siempre. ¿Por qué razón? Porque el viento viaja de la parte fría a la parte caliente, es decir, de una alta presión a una baja presión. Entonces, en un incendio siempre vamos a ver viento. Es por esa razón que arrastra la chispa y a la hora de hacer la ronda, pues se pasa a predios baldíos y se quema el bosque. Es decir, se sale de control. Por eso digo que también la quema de rastrojo genera incendios en maleza, pero también incendios forestales. Es una práctica incorrecta. Así que son que está prohibida. Que está prohibida. ¿Tú leías, compañero? Sí, Ajá. Decreto ejecutivo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió, dice el gobierno, un decreto ejecutivo que prohíbe a nivel nacional la práctica de quema agrícola en cultivos. Esto se publicó en el Diario Oficial el 15 de abril del presente año. Está prohibido. La práctica queda totalmente prohibida con el objetivo de prevenir, controlar y combatir los incendios que afectan ecosistemas y comunidades. Y luego, Tony, también el 265 del penal, del Código Penal, establece cárcel de 3 a 6 años el hecho de tener estas acciones. Porque al final creemos que solo es el árbol que se quema, que solo es el conejo, la culebra que muere, sino hay daños secundarios importantes, contaminación ambiental, erosión del suelo, la pérdida de la capa fértil, y esto al final desencadena en una sequía porque se pierde la filtración de agua, es decir... Después nos preguntamos por qué la tierra no es productiva. Es correcto. Y es porque la mata. Si eso lo aprendimos ¿en qué? ¿En sexto grado? Sí, ¿En quinto grado? Correcto. Exacto. Entonces, esa práctica, yo hago el llamado al pueblo salvadoreño, insisto, el 100% de los incendios son causados por la mano humana, ya sea de manera accidental o también hay intención. Entonces el llamado es a evitar generar este daño porque todos somos responsables de la naturaleza, todos somos responsables de los recursos de nuestro país. Entonces el llamado es a no hacer este tipo de acciones. Más allá, porque eso es lo más importante, y luego como efecto secundario diría yo, el gasto de recursos que tenemos. Extinguir un incendio forestal de grandes proporciones, hemos atendido incendios de 50 hectáreas. ¿A dónde, por ejemplo? Me acuerdo uno en Aguachapán. ¿Cuántos recursos? Fuerza Armada, policía, bomberos,
muchas instituciones, protección civil, porque ahora trabajamos de manera articulada. Me acuerdo yo que antes en los incendios algunas veces pasábamos hasta 15 días en el Denninger y no lo podíamos controlar porque los bomberos éramos tan poquitos, ahora pues es otra cosa el cuerpo de bomberos, pero al final pasábamos mucho tiempo, se nos propagaban los incendios, dicho sea de paso en el Denninger, hoy no tenemos incendios por la labor que está haciendo el medio ambiente con los guardaparques, guardarrecursos, es decir, trabajamos de manera articulada y eso pues nos beneficia. Sí, porque el Denninger antes todos los Es cierto, pues, todos los años. Y tienen razón, o sea, Baltasar, yo me acuerdo que pasaban días. Es correcto. ¿Qué significa trabajar de manera articulada? Podemos decir, bomberos solo le toca incendios. No es el caso. Hoy para el dengue, nosotros andábamos fumigando, andábamos abatizando. Eso significa trabajar de manera articulada. Es decir, el problema es de país, no es de una institución. Es protección civil Es al correcto. final del día, ¿verdad? Es correcto. El otro incremento que hemos visto... Inundaciones se vienen ya ahorita. Y ahorita vamos a pasar, perdón, ahí que el Perdón, No, es que lo de los carros, porque hoy lo vemos todos los días. Todos los días vemos un carro incendiándose también. La vez pasada, y corríjame si nos equivocamos, la vez pasada era porque le ponen pantallas, o sea, le modifican el vehículo, así era, ¿verdad? Y tal vez el que hizo la instalación eléctrica no lo hizo bien. No sabe cómo y toma es. fuego. Hay muchas Se causas. sobrecalienta. Ajá. Hay muchas causas, esa es una. Yo me acuerdo que el año pasado, es decir, en diciembre del 2025, vi un vehículo aquí por Santa Tecla, Ciudad Merliot, si no me recuerdo, completamente lleno de luces de esas del arbolito de Navidad, pero todo el vehículo iluminado, es decir, uno podía ver el carro y se miraba la silueta del vehículo. Y apunto a lo que usted dice, es decir, se le hacen modificaciones, se le ponen luces, etcétera, etcétera, y muchas veces esas conexiones son improvisadas, toman energía de un cable que ya está con alguna demanda, lo sobrecargan y al final ahí tenemos el famoso cortocircuito. En las estructuras, los cortocircuitos son complicados, en un vehículo es peor, porque todo el vehículo está energizado, cuando pasa eso, viaja la energía por todo el vehículo y como todo es combustible y algunos inflamables, hay una diferencia entre qué es combustible y qué es inflamable, pero lo que quiero decir es que a una velocidad sorprendente se quema un vehículo. Entonces esa es una de las causas. Agarró fuego, dice. Agarró fuego. Porque está incandescente. Bueno, ayer el de la cima, por ejemplo, para muestra un botón. Y el otro que tuvimos en Santa Ana. Hubo otro en Santa Ana. El de las rastras. Y ese es un tema curioso porque uno puede decir el vehículo está encendido, va en marcha, coge fuego, o está estacionado, pero está encendido el motor. Entonces uno puede decir, la lógica es que si el motor está encendido, existe riesgo de incendio. Lo que está pasando en nuestro país, y ya tenemos varios casos, es que se están incendiando los vehículos estacionados y con el motor apagado. Entonces alguien se pregunta, ¿cómo pasa eso? ¿Qué onda ahí? Ahí sí se la pregunta, ¿y qué onda ahí? ¿Qué hemos encontrado? El vehículo incendiado, mire, pero está en el estacionamiento, es en la noche, hace una hora lo dejó el dueño ahí. Vamos, hacemos la investigación y lo que encontramos es que ese vehículo primero fue importado, golpeado, y se llevó a un taller, y en ese taller no hicieron las reparaciones correctas, es decir... Venía todo calaseado. Venía golpeado, y los cables muchas veces están comprimidos, y no se hace... esa reparación de una manera correcta, no se liberan los cables que están comprimidos con las latas y algunas veces roto el protector y así funciona. De repente eso hace contacto y generan los cortocircuitos. Entonces hemos encontrado, la consecuencia es un cortocircuito por un vehículo que vino golpeado, fue mal reparado y se incendian de esa manera. Y otros, sin duda, con algunos problemas eléctricos que aún estando... apagados los motores, eso suele pasar. Entonces tenemos ya muchos incendios, es decir, muchos casos en donde un vehículo estando estacionado, pero con el motor apagado, coge fuego. ¿Y eso de las rastras en Santa Ana? Estamos investigando, pero estaba estacionado el vehículo con el motor apagado. Entonces estamos en ese proceso
Y yo solo pongo de referencia que ya tenemos algunos y obviamente los problemas en su mayoría en estos casos son problemas eléctricos. O sea que han sido trabajados de manera incorrecta. El sistema eléctrico del El carro sistema eléctrico. no ha sido profesional. Y luego pues hay algunas otras causas como fugas de combustible en las mangueras. Entonces nosotros apuntamos a que hay que hacerles los mantenimientos preventivos, correctivos, pero yo sumo otro más, que ese suele pasar que no le hacemos al vehículo y es el mantenimiento predictivo. ¿Qué significa? Que hay piezas en el vehículo que tienen una vida útil y que muchas veces hacemos el correctivo hasta que el carro no arrancó, es decir, hasta que esa pieza terminó su vida útil. Lo ideal fuera, así como le cambiamos las ruedas al vehículo, dicen ya están lisas, yo debo cambiar esta. Entonces ese es un mantenimiento predictivo y no esperar a que la llanta se deteriore totalmente o se estalle, como decimos. O sea, necesita cambio, punto, ¿verdad? Eso. Exacto. Ahora, o sea, esos mantenimientos muchas veces creemos que es que no tengo es que pisto. es muy costoso. Ajá. El problema es que el accidente, muchas veces hemos tenido accidentes de tránsito por no hacer mantenimientos. Ahora, el problema es mayor muchas veces. Entonces es de hacer esa consideración que no es un gasto, sino es una inversión, porque es la vida muchas veces la que está en riesgo por no hacer un mantenimiento al momento. Voy a contar una experiencia propia. Eché gasolina y me quedó el carro oliendo a gasolina, ¿verdad? Llegué a mi casa, olí a gasolina, me estacioné, usé el carro más tarde, seguía oliendo mal a gasolina. Esto no es normal. Y pasé a la gasolinera donde me habían abastecido de gasolina y digo, mire, ¿será que me lo han dejado mal cerrado, verdad? No, el día siguiente me fui al taller y lo que pasaba es que el empaque que lleva donde se echa la gasolina se estaba venciendo. Entonces era un tema de que el empaque ese dispositivo había que cambiarlo. Ajá. Se dañó, pues, ¿verdad? Pero imagínate, o sea, puede ser algo muy peligroso. Y me dijeron, mire, esto es sumamente peligroso. Y luego también hay mangueras que trasladan el combustible al sistema de inyección, si el carro es inyectado, o al carburador, si el carro es carburado, del tanque de combustible. Esas mangueras algunas veces llevan abrazaderas y nunca las cambiamos, están cristalizadas, entonces se rompen. También esas son causas de los incendios. Y luego en los vehículos pesados también hemos tenido incendios en la motricidad, es decir, en el tren motriz, por recalentamiento de las fricciones, muchas veces al frenar. Es decir, en los vehículos hay muchas causas, por eso es que nosotros estamos con estas recomendaciones, pero hay una noticia, no sé si aquel día se las di cuando estuve con ustedes, pero es un tema importante y es con los vehículos eléctricos. ¿Qué pasa con los vehículos eléctricos? Ya hay en nuestro medio. Me acuerdo que cuando yo entré a bomberos allá por el 91, no pensábamos en tener este inconveniente o este problema, porque también para bomberos es un problema. Y voy a decir por qué. Los vehículos eléctricos regularmente están con un sistema de abastecimiento energético con baterías de litio. Actualmente la NFPA, que es un ente que es la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, incluso aún no le ha determinado qué clase de fuego es a los vehículos eléctricos, es decir, a las baterías de litio. Sí hay A, B, C, D y hay K, que es incendios en aceites comestibles o animales que se utilizan en las cocinas, pero para los vehículos eléctricos la NFPA aún no ha catalogado o no ha tipificado esa clasificación. Es decir, es un riesgo muy alto. ¿Por qué? Emite altas temperaturas, y voy a hacer una referencia, puede ser que no, pero un incendio en un vehículo de combustión, el normal que nosotros tenemos, yo puedo, por eso decía, puede ser que sí, puede ser que no, puedo extinguirlo con 400 galones de agua. Un eléctrico puede hacer que tenga que llevar 3 camiones de bomberos, es decir, 3,000 galones o más de agua, y puede hacer que no lo extinga. ¿Y qué dicen los gringos? O sea, ¿cuál es el canon, la norma? Lo que están haciendo, o los chinos, lo que están haciendo actualmente, ni siquiera en Estados Unidos, en el mundo, es que están diseñando estacionamientos más amplios para vehículos eléctricos, porque pudiese ser que se incendien y de esa manera protegen el vehículo que está estacionado a los lados. Vaya, pero usted como bombero,
¿qué va a usar para extinguir Hay un esa llama? químico que nosotros utilizamos, que lo andamos en los camiones, pero que, por eso decía, incluso la NFPA, que es el ente que rige todo el tema de incendios, al menos en América, no tiene incluso el extintor ideal. Hay un químico que nosotros utilizamos, por ejemplo, en gasolina, en algunos productos complicados que no se pueden extinguir con agua, que es muy caro, por cierto, pero ese químico ayuda a poder extinguir un incendio, pero se necesita grandes cantidades de este químico y se necesita grandes cantidades de agua. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Los bomberos somos los únicos que podemos hacerle frente. ¿Por qué? Porque necesita muchos recursos, es decir, mucha agua y mucho de este químico. La recomendación que si yo voy conduciendo un vehículo eléctrico y tiene, en ese momento se incendia, la recomendación es alejarse del vehículo, no intente extinguirlo porque va a ser imposible, número uno. O sea, de nada me sirve el extintor. Muy poco. No hay. Adiós, Tesla. No hay. El tema es que también el estar expuesto a la humareda que genera, yo prácticamente estoy absorbiendo litio. Me estoy intoxicando. Me estoy intoxicando. El litio es un material que genera daños complicados a la salud. Entonces la recomendación es no intentemos extinguir un incendio en un vehículo eléctrico porque no tenemos el equipo de protección adecuada. Nosotros los bomberos estamos protegidos de las vías aéreas y entonces nosotros le podemos hacer frente a un incendio en un vehículo eléctrico. Entonces quería aprovechar porque no quisiéramos que... Eso es nuevo, mire. Yo sí creo que sí nos lo dijo la vez pasada. Yo creo que sí lo mencioné. Ajá, pero hoy nos lo está ampliando. Ajá. Entonces, porque la carga que tienen, la carga energética, son baterías de litio. Litio, ajá. Entonces, o sea, el tema es cómo se produce la combustión. Sí, y entonces a través del litio o por medio del litio es mucho más, es mucho más contaminante el litio, por un lado, y segundo, no existe el químico para extinguirlo inmediatamente. Sí, entonces nosotros usamos un químico, como hacía referencia, que lo utilizamos en otros combustibles que sin duda lo vamos a extinguir. No quiero decir que los bomberos no lo podamos extinguir. Pero va a tomar más tiempo. Pero es complicado. Ajá, Eso es lo que quiero decir. Es complicado extinguir un incendio eléctrico por la cantidad de calor que emana las baterías de litio. Si se le aplica agua no se puede extinguir. Y esto aplica para los híbridos también. Porque tienen... sí, mitad una parte eléctrica, otra ese parte componente, combustión. tienen ese componente. Entonces son vehículos muy buenos, pero tienen... Todavía le falta tecnología. ese componente. ¿Se acuerdas cuando estaban aquellos vehículos que que les ponían el chimbo de gas? Sí. ¿Te acordás? Sí, ahí andan unos todavía. Ajá, que era Mire, por gas de cocina. Le pregunté al chat GPT cómo se extingue un incendio en un vehículo eléctrico y me dice, Llame al 911, método principal, enormes cantidades de agua, aunque parezca contradictorio, el agua es lo más usado y en algunos momentos sugiere que se queme. O sea, ahí déjelo que se queme. 911, compañero. Y lo que dice Baltasar, o sea, aléjese lo más que pueda y ahí déjelo que se termine de quemar. Sí, eso es un tema. Acuérdense que nosotros los bomberos estamos en constante entrenamiento identificando los riesgos y voy a poner un ejemplo. Con los vehículos modernos, no voy a mencionar marcas. En el año 2000, un vehículo marca X traía las bolsas de aire en X lugar. En el 2026 esas bolsas están en otro lugar, aunque sea la misma marca, por cómo va evolucionando. ¿Por qué menciono las bolsas de aire? Cuando hay un accidente vehicular, muchas veces esas bolsas no se estallan, es decir, están activas. Y si yo no sé por dónde pasa la tubería que alimenta esa bolsa y con los equipos hidráulicos corto esa tubería, tengo el riesgo de sufrir una lesión importante como bomberos. En el mundo ya hay lesiones importantes que les han generado a los bomberos haciendo rescate vehicular. Y solo menciono uno de tantos, entonces eso es con los vehículos y ahora con los eléctricos. Entonces estamos atentos con este tema, consultamos, ¿es un vehículo eléctrico? ¿Sí o no? Y si es no, pues ya damos las recomendaciones y si es sí, también decimos, mire, aléjese, no intente extinguirlo, no lo va a poder extinguir con extintores, llame al cuerpo de bomberos. Por eso es que uno de los mecanismos es hacer estacionamientos más amplios para poder
aparcar estos O sea, carros. para en que este no caso, daña los alrededor, por la básicamente. cantidad de calor que esto genera. Y ahora ya lo decía ahí Don Tony, lo que dice el chat. El ChatGPT. Bueno, pero Bueno. lo que usted decía, si para un vehículo normal son 400 galones Por poner un ejemplo. o ese 400 es un- galones, ¿verdad? Galones de agua, Ajá. esa es una analogía. Ajá, por eso. Y para un híbrido o un eléctrico serán 3 camiones y cada camión tiene ¿cuánto de Unos agua? 1000 galones de agua O sea, aproximadamente. 3000 galones de agua. Y puede hacer que no lo logremos Y extinguir. no, ajá, y todavía no se sabe Entonces si lo va a lograr. es complicado. La verdad que hay que hacer un programa, hay que hacer 2 programas sobre el tema de incendios, Baltasar, porque es intenso este tema. Y queremos también abordar, decías Tony, viene el agua, o ya tenemos agua también, vienen las lluvias, y ahí lo hemos visto también muy activo al cuerpo de bomberos, porque como decía, es un trabajo con todas las instituciones del Estado a fin de resolver el problema. Y yo veía una publicación suya, Baltasar, en donde pedía a la gente no tirar basura en la calle, porque ahí estaba el cuerpo de bomberos destapando desagües, tragantes, porque las calles se inundan, y se inundan de basura. Sí, yo lo hacía fuera del aire. Muchas de las inundaciones que tenemos en la capital, cuando llegamos, lo que hacemos es buscar los tragantes, como le decimos nosotros, es decir, los desagües, y lo que encontramos es basura. No hay otra explicación en estos casos más que el taponamiento a consecuencia de la basura. En verano la recomendación es no queme, bueno, en invierno también pues, pero en verano suele hacerse con mayor frecuencia. No quemar el hecho de quemar la basura no es el mecanismo correcto. Y luego deshacernos de la basura en invierno, es decir, tirándola a la calle, pues otro mecanismo incorrecto, obviamente, pero más allá de eso es el que genera las inundaciones y que obviamente esto genera, valga la redundancia, más problemas. El taponamiento, en este caso los desagües, a consecuencia de la basura. Hemos visto en algunos lugares, en los ríos o cañadas, en donde van lavadoras, refrigeradoras, también se deshacen de algunos electrodomésticos. No es el mecanismo correcto. Sin duda una lavadora, si la basura, si la bolsa genera un taponamiento, se imagina una lavadora lo que va a generar. Entonces, a hacer el llamado al pueblo salvadoreño, porque sufren terceros, pues yo lancé la basura, pero la casa inundada es del vecino, y muchas veces quizás no es ni la mía, pero no es ese el mecanismo correcto para deshacernos de la basura, por eso estamos haciendo ese llamado. Y yo decía anteriormente, el presidente Nayib Bukele, el mandato es trabajar de manera articulada. Todas las instituciones estamos en pro del problema que tiene la sociedad, es decir, policía, Fuerza Armada, Protección Civil, etcétera, estamos en pro, pero también seamos responsables. Y en este caso el llamado es a no lanzar la basura. Ya estamos en una época lluviosa, ya tuvimos algunas inundaciones, lo que usted apuntaba. A consecuencia, quitamos la basura y ya no hay... O sea, no no hay son por eso. inundaciones por problemas de drenaje. Es correcto. En la ciudad del área metropolitana de San Salvador o en Santa Ana, por ejemplo, hemos visto, ya tienen identificadas zonas que son más recurrentes de inundaciones. Sonsonate también. Sonsonate también. Ya hay lugares identificados en donde ¿Cuáles son? usualmente se inunda. Aquí, por ejemplo, hemos tenido inundaciones en la Colonia Médica, hemos tenido en la Santa Lucía, algunas veces hemos tenido inundaciones incluso en la 49. Eso le iba a decir, y la 49 ya se resolvió. Algunas veces, casi siempre, regresamos al mismo tema. Ok. El problema no son drenajes, algunas veces. Zona Rosa sí eran drenajes y acá se están terminando las obras. Sí, al final, como dije, cuando vamos inundados, sí, lo que hacemos es complicado con el agua a la cintura. Muchas veces los bomberos entramos y vamos con algunos equipos, herramientas, buscando dónde está el tragante, quitamos la basura y desaparece la inundación. Entonces al final decimos, bueno, esto se inunda por problema de basura, no es por problemas de drenaje. Entonces el llamado es no lancemos basura, porque como dije, más allá del esfuerzo, de los recursos que gastemos para hacer eso, que es nuestra obligación, es nuestro trabajo, para eso existimos, pero no generáramos ese problema de las inundaciones si no lanzamos la basura. Hablábamos sobre cómo entrar al cuerpo de bomberos y decía Baltasar de que ya hay una carrera para estudiar para ser bombero. Hay una serie de exámenes físicos, psicológicos, médicos, de cultura general, si le queremos poner un nombre, exámenes que se deben hacer para poder entrar. Luego hacemos una selección, mujeres y hombres,
no tenemos solo hombres o solo mujeres, sino ya tenemos muchas mujeres. Somos una de las instituciones de Fuerza Armada también, policía, pero ahora bomberos también tiene mujeres. Y luego hacemos un proceso en una academia de un tiempo en donde nos enseñamos incendios, primeros auxilios, rescate, etcétera, etcétera. Pero aparte de ese proceso, de los cambios que estamos haciendo en la institución, y gracias al mandato de nuestro presidente Bukele, en esta transformación le he puesto yo tengo ya más de 30 años, yo entré a bomberos en el 91 y podía hablar de esos cambios, me constan, no es porque me los cuentan, sino que yo los he vivido. Y ahora el Cuerpo de Bomberos en ese proceso tiene una carrera universitaria en una universidad privada que se llama Salvamento y Extinción de Incendios. Entonces es una carrera técnica que tenemos actualmente. Lo estamos cursando bomberos, pero también el pueblo salvadoreño, es decir, las personas pueden cursarlo en esa universidad. Y hablando de eso, han estado en esta capacitación, el simulacro Centán Guardián 2026. Centán Guardián, sí. Ese es un proceso que lo hacemos con Comando Sur de Estados Unidos, en donde las instituciones, todas las que formamos parte del sistema, regresamos otra vez al punto. Es un simulacro orientado a temas de terremoto, es decir, rescates en estructuras colapsadas. No es lo mismo hacer un rescate en un espacio confinado que hacerlo en una estructura colapsada. Son dos espacios totalmente distintos. Y voy a hacer la diferencia rapidito. Espacios confinados, que no quiere decir que no los hagamos, claro que los hacemos, son todos aquellos espacios en donde entra el ser humano, pero no están diseñados para vivir. Por ejemplo, una tubería, un silo, haciendo limpieza puede hacer que queden atrapados. Tenemos muchas personas que limpian cisternas y por un problema de motores de combustión, por el monóxido de carbono, quedan con algunos problemas, entonces vamos a rescatarlos. Y rescate en estructuras colapsadas son todos aquellos espacios diseñados para que sean habitados por el ser humano, pero a consecuencia de un terremoto, por ejemplo, colapsó y hay personas atrapadas. Entonces esa es la diferencia entre un espacio confinado y una estructura colapsada. Entonces el simulacro del Centán Guardia fue precisamente para generar estos conocimientos, estas técnicas con Comando Sur de Estados Unidos para fortalecer nuestra capacidad. Dicho sea de paso, El Salvador tiene un grupo USAR que ya estuvo participando en Costa Rica, en Jamaica, en Turquía. Dicho sea de paso, en Turquía, pues rescatamos ahí a las 2 personas y eso pues es un plus que tenemos a nivel mundial. Lo digo porque me comentaba el líder que teníamos en ese momento, estábamos a la par de Singapur, de Alemania, es decir, de las potencias de Italia, de España, y ahí estuvo El Salvador haciendo rescates a menos 16 grados centígrados, en este caso en este país, y pues trajimos ese logro. Esa satisfacción. No hay mejor premio para nosotros, los bomberos y todas las personas que nos dedicamos al servicio, que proteger la vida, propiedades y medio ambiente. Eso es el mejor logro que nosotros podemos tener, salvar vidas. Ya hablando cosas banales, ¿cuál es la mejor película o serie televisiva de bomberos que a usted le guste? Hay varias, hay unas de incendios forestales, hay otras hay una, no me acuerdo el nombre, hay una película que es bastante religiosa, pero tiene que ver con el tema de bomberos, pero está Brigada 49, una de las que me gusta, pero hay una incluso más antigua que tiene un mensaje, tiene muchos mensajes importantes y no sé si tengo tiempo para decirlo, pero es El Bombero Atómico de Cantinflas. Ajá. Tiene unos mensajes, sí, unos mensajes sumamente importantes. Por ejemplo, ¿Y la ha visto recientemente o? Usualmente la veo porque tiene un mensaje. Hay un momento en donde le preguntan a Cantinflas, le dice, si hay un edificio y tiene explosivos, ¿usted qué haría? Le dice. Y le dice Cantinflas, correr. Y le dice el comandante, ¿correr el riesgo? No, correr, le dice. Porque es una pregunta que si me la hacen a mí como bomberos, la respuesta es sumamente complicada. ¿Qué hacer en un incendio, un edificio con explosivos? Es sumamente complicado. No tengo el control. Entonces Cantinflas responde de una manera elocuente en este caso, pero deja muchas enseñanzas, el camión en donde viaja, es decir, tiene humor, pero también tiene mucho conocimiento. Claro, pues pies puestos en la tierra.
Mucho de qué conversar. Brigada 49 estaba viendo, es una película del 2004 y la protagonizan John Travolta y Joaquín Phoenix. Mira, No es buena película, así que recomendada aquí por el Es director una buena del Cuerpo de película que Bomberos. al final la enseñanza que genera esta película es la decisión del comandante. Es una decisión complicada porque él tiene que sacar a todos los bomberos porque él decide o ve que puede colapsar el edificio. Entonces, en vez de que mueran todos sus hombres, deja solo uno, que es el que están buscando en ese momento. Es muy complicado el final. Hasta ahí dejémosla para que la vean. Sí, bueno, ahí lo dejo ahí. Hey, director, qué gusto Siempre tenerlo es aquí. un gusto. Aprendemos un montón y por favor no hagan llamadas falsas al Cuerpo de Bomberos. Sí, ¿Verdad? no, No no. hagan llamadas falsas. ¿Cómo los contactamos? ¿Cómo llamamos Bueno, al Cuerpo de Bomberos? nos pueden contactar a través del 913, es nuestro número de emergencia. Decirle al pueblo salvadoreño que estamos 7/24, estamos profesionalizándonos cada día para ser más eficientes, más eficaces. Nos debemos al pueblo salvadoreño, somos una institución noble y lo hacemos con mucho gusto. Así que le copio, como decía, lo decíamos fuera del aire, a un señor titular de este gobierno, decía que la mejor oración que una persona puede hacer es hacer bien su trabajo. El Cuerpo de Bomberos está buscando cada día hacer mejor nuestro trabajo y bueno, esto es uno de los aspectos que tenemos, el trabajo articulado también, que es un mandato de nuestro presidente Nayib Bukele, es decir, no me toca bomberos, por ejemplo, no solo me toca apagar fuego, sino que me sumo a todas las actividades. Lo que necesite la población. Lo que necesite el pueblo salvadoreño. Protección creo civil. Que puedo hablar en nombre de nuestra audiencia. Muchísimas gracias por el trabajo que hacen, ¿verdad? Así es, muchas Y gracias. estamos sí. para servir como medio de comunicación. Y porque siempre están ahí a la primera, ¿verdad? Al primer llamado ahí está el Cuerpo de Bomberos. Muchísimas gracias. No, Don gracias, César. gracias a ustedes por este espacio. Ahí está nuestro canal de YouTube y todas las siguientes coordenadas. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.